Descubrí a mi pareja besándose con su amante en el parque. Ella afirmó que yo no compartía sus pasiones, pero el tipo terminó robándole 2 teléfonos, y ahora suplica por ayuda. Esto sucedió aproximadamente en 2017. No recuerdo la fecha exacta, pero fue durante ese tiempo cuando Pokémon Go aún era muy popular, aunque ya no ocupaba todos los titulares como al principio. En ese entonces, estaba en una relación con mi novia de toda la vida, Valeria. Hoy, años después, miro todo desde una perspectiva diferente, pero en aquel momento, creía sinceramente que ella era única. Pensaba que nuestra relación era fuerte y auténtica, y que si no nos casábamos pronto era solo cuestión de tiempo. Yo ya estaba comenzando a trabajar. Tenía jornadas largas, así que no podía verla tanto como antes. Valeria, en cambio, trabajaba mediodía y tenía las tardes libres, lo que le daba mucho más tiempo. Nuestra relación me parecía buena, o eso creía. Salíamos y hacíamos actividades juntos, yo la visitaba en su casa y conocía a toda su familia desde hacía años. La madre de Valeria me trataba como a un hijo, y siempre tuve una confianza natural con ellos. Valeria era una gran fanática de Pokémon. Cualquier cosa relacionada con la franquicia la emocionaba. Regalarle algo era sencillo, una taza, un peluche, una camiseta, cualquier cosa con Pikachu o algún Pokémon la hacía feliz. Así que cuando salió Pokémon Go, fue de las primeras en sumergirse por completo. Desde el momento en que se lanzó el juego, Valeria se volvió loca. Iba a todas partes con el celular en la mano, capturando Pokémon, girando Poképaradas y luchando en gimnasios. En los primeros meses, todo giraba en torno a eso. A mí me gustaban los videojuegos, pero de manera moderada. Jugué a Pokémon de niño y vi la serie, pero no soy un apasionado. En esa época, estaba concentrado en mi trabajo, así que no tenía tiempo para estar en la calle con el celular. Sin embargo, como ella me insistía tanto y no veía nada malo en ello, la acompañaba cuando podía. Recuerdo haber ido con ella a varios parques importantes de la ciudad, corriendo con un grupo de desconocidos para atrapar algún Pokémon raro. Era gracioso, algo ridículo también, pero uno hace esas cosas cuando está enamorado. Así compartíamos tiempo, aunque yo solo jugaba con ella. Nunca fui de seguir jugando solo. Me parecía entretenido cuando salíamos, pero no era algo que me emocionara. Con el tiempo, cuando la fiebre mundial comenzó a decrecer, me frustraba que nuestras salidas siguieran siendo solo para buscar Pokémon. Quería hacer otras actividades, pero ella solo quería cazar criaturas virtuales. Para cuando ocurrió todo esto, el auge ya había terminado. Aún había muchos jugadores, pero ya no era la locura de las semanas iniciales. Sin embargo, Valeria seguía enganchada, incluso más que antes. Había creado una rutina: cada tarde, después del trabajo, salía a caminar por su barrio para atrapar Pokémon y conquistar gimnasios. Lo hacía todos los días, sin falta. Me explicaba que al conquistar un gimnasio y mantenerlo, el juego te daba monedas. Y, por supuesto, ella era del equipo azul. Yo también me uní a ella, pero honestamente nunca entendí bien todo el sistema. Ella sí, y se lo tomaba muy en serio. Cada vez que nos veíamos, me contaba con detalle cómo había cambiado el color de tal o cual gimnasio, cómo había derrotado a un Pokémon o qué criatura nueva había conseguido. Y fue en ese contexto que apareció Hugo. Así fue como ella lo presentó, como un rival. Un tipo que, al parecer, vivía cerca y se dedicaba a cambiar todos sus gimnasios del barrio al equipo rojo. Valeria se quejaba constantemente de él, decía que por culpa de ese idiota no podía acumular monedas, que cada vez que lograba dejar un gimnasio en azul, él venía y lo ponía en rojo. Al principio me dio risa, pensé que era una exageración. Pero con el tiempo, la forma en que hablaba de ese tal Hugo empezó a incomodarme. Lo mencionaba cada vez más. Decía que ya lo había visto, que creía saber quién era, que lo había visto jugando en el parque, que siempre estaba por ahí. Yo no le prestaba demasiada atención. Para mí, eran cosas del juego, nada más. Pero la intensidad con la que hablaba de Hugo empezó a incomodarme. Un día me dijo que él la había derrotado en un gimnasio a los pocos minutos de que ella lo tomara. Me pareció raro. ¿Cómo sabía que era él? ¿Cómo podía estar tan segura? Me dijo que había coincidido con él en el parque, que lo vio jugar, que supo que era él por cómo se veía.
Yo seguía pensando que era solo una rivalidad dentro del juego. Pero estaba claro que ella se estaba obsesionando. Una vez fui a visitarla, como solía hacerlo después del trabajo. Su madre me abrió la puerta y me dijo que Valeria no estaba, que había salido un rato. La llamé, y me dijo que estaba peleando en el parque, que un gimnasio se había puesto rojo y que fuera a recuperarlo. Le dije que me avisara cuando regresara, pero al final solo me fui a casa a descansar. Esto ocurrió varias veces más. Hasta que un día, saliendo del trabajo, decidí pasar de nuevo por su casa. Como siempre, su madre me abrió la puerta y me dijo que no estaba. Esta vez no la llamé. Simplemente fui al parque de su vecindario, suponiendo que allí debía estar. Y efectivamente la encontré. Pero no estaba sola. Estaba con otro tipo. No estaban jugando Pokémon Go. Tenían los celulares en la mano, pero estaban besándose. Me quedé congelado. No sabía qué hacer. No podía creer lo que veía. Me acerqué un poco, tratando de entender si realmente era ella. Y sí, era Valeria. Estaban en una banca, besándose sin ningún pudor. Luego se levantaron y comenzaron a caminar juntos. Yo los seguí a distancia. Les tomé una foto sin que me vieran. En ese momento no sentí rabia, solo una mezcla de decepción y vacío. Le mandé un mensaje preguntándole si estaba en casa, y desde dónde estaba. Pude ver cómo dudó unos segundos, sacó el celular y me respondió: hoy estoy en casa de una amiga, mejor nos vemos mañana. La vi guardar el teléfono y seguir caminando. Los seguí unas cuadras más. Sin ningún tipo de vergüenza, se metieron a uno de esos hoteles baratos de paso, de los que tienen entrada por cochera. Valeria me estaba siendo infiel. A tan solo 4 cuadras de su casa. Con el mismo tipo con el que decía estar peleando todos los días. Ese era Hugo. Su enemigo. O mejor dicho, su nuevo compañero de equipo. Regresé a casa con una mezcla de asco, tristeza y algo que no puedo ni describir. En parte ya sabía que esa relación no iba a ningún lado. Valeria tenía otras cosas en mente y yo ya había sido reemplazado fácilmente. Pero eso no cambia el dolor que se siente. Es como si te quitaran algo que ya estaba roto, pero aún así doliera igual. Esa noche pensé mucho en todo. ¿Tenía sentido enfrentarla? ¿Pedirle explicaciones? ¿Preguntarle por qué? Pero, ¿para qué? La relación estaba más que muerta. Me sentía dolido, sí, pero en ese momento ya era capaz de darme cuenta de que nada de eso valía la pena. Supongo que, siendo honestos, nuestra relación tampoco habría durado mucho más, incluso sin la infidelidad. Así que decidí dejarla de lado, como ella hizo. Si quería buscarme, que lo hiciera. Pero yo no iba a ir detrás de alguien que había elegido borrarme de su vida. Esa noche, por curiosidad, abrí Pokémon Go. Hacía tiempo que no lo abría. Y ahí fue cuando vi algo que me hizo soltar una risa amarga. Valeria ahora era del equipo rojo. El mismo equipo que tanto decía odiar. El mismo que, según ella, arruinaba su juego, le quitaba sus gimnasios, sus monedas. Al final, su gran enemigo Hugo fue el que la convenció para cambiarse de equipo. Pasaron 3 días. Y en ese tiempo, no recibí ni un solo mensaje suyo. Nada. Silencio total. Hasta que finalmente, un miércoles por la tarde, apareció en la puerta de mi departamento. No me había avisado. Simplemente fue. Cuando abrí la puerta, la vi con una expresión molesta, como si ella fuera la ofendida. ¿Qué pasa contigo?, me dijo, cruzada de brazos. ¿No piensas escribirme? ¿Así es como tratas a tu pareja? Me estás ignorando como si yo no existiera. No la dejé entrar. Solo me quedé mirándola desde la puerta y le dije, con calma, que para mí la relación ya estaba terminada. Que entendía que ahora que se acostaba con Hugo, su gran enemigo, no tenía sentido seguir fingiendo. Apenas mencioné su nombre, Valeria dio un paso atrás y abrió la boca como si le hubiera lanzado un balde de agua fría. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué tonterías son esas? Saqué el celular y le mostré la foto que les había tomado. Ella con él, entrando al hotel, tomados de la mano. Su rostro se desfiguró por completo.
No dijo nada, solo me miró como si no supiera dónde estaba parada. No sé qué me sorprende más, le dije, que seas capaz de engañarme, o que terminaras acostándote con tu archienemigo. Y para colmo, cambiaste de equipo. Supongo que ahora son parte del mismo, el equipo infiel. Ella comenzó a llorar. Su voz temblaba y ni siquiera podía hablar bien. Dijo que no era lo que yo pensaba, que las cosas no habían sido así. Le dije que no me interesaba. Que podía guardarse su historia, sus excusas, todo. Que se fuera. Pero antes de que pudiera cerrar la puerta, cambió por completo. Se le secaron las lágrimas de golpe y se puso furiosa. Todo esto es culpa tuya, gritó. Tú nunca estuviste realmente conmigo. Hugo sí comparte mi pasión, él sí me entiende, él sí hace cosas conmigo que tú nunca hiciste. Sí, claro, le respondí. Supongo que girar en poképaradas desde el hotel fue un momento muy especial. Me imagino que jugar con sus pokébolas debe haber sido mágico. ¿Y ya le soplaste la poképlauta? No dijo nada. Le cerré la puerta en la cara. Para mí, ahí terminó todo. Un par de días después su madre me llamó. Me preguntó qué había pasado, porque Valeria solo le decía que habíamos terminado, sin dar ningún detalle. Como no vi ningún motivo para mentir, le conté la verdad. Le dije que Valeria tenía un nuevo novio, que lo había tenido incluso antes de cortar conmigo, y que simplemente se olvidó de avisarnos a todos. La señora se quedó en silencio unos segundos, me agradeció por decirle la verdad y colgó. Y así acabó todo con Valeria. Me alejé completamente de ella y me enfoqué en mi trabajo. No quería saber nada más. Pero como compartíamos el mismo grupo de amigos, era imposible no enterarse de algunas cosas. Me contaron que Hugo se había convertido en su novio oficial. Los veían paseando por distintos lugares de la ciudad y todo el mundo ya sabía lo que había pasado. Nadie decía nada, pero todos estaban al tanto. Solo los ignoraban. Lo curioso es que nadie sabía de dónde había salido Hugo. Solo se sabía que vivía cerca de la casa de Valeria, pero nadie lo conocía realmente. No tenía redes sociales, no era parte de ningún grupo en común y nunca apareció en las reuniones. Hasta que, casi 3 meses después de que todo terminara, uno de mis amigos vino a buscarme muy emocionado. Apenas abrí la puerta, me soltó. No sabes lo que me enteré. Pero esto es real, te lo juro, lo confirmé con varias amigas de Valeria. Hice que se calmara y pasamos a la sala. Pero insistió en que nos tomáramos unas cervezas. Yo acepté, más por costumbre que por otra cosa, aunque en el fondo ya sospechaba que venía con un buen chisme. Y no me equivoqué. Apenas dimos el primer trago, mi amigo me soltó lo que se había enterado de Valeria. Y cómo, al final, Hugo demostró que siempre fue parte del verdadero Jim Rocket. Valeria llevaba un tiempo diciendo que quería cambiar de celular. Siempre se quejaba de que su teléfono se quedaba corto con el juego, que la batería no duraba nada, que se le trababa en las incursiones. Yo, en su momento, le decía que era una pésima idea comprarse un celular de gama alta para estar con él todo el día en la calle. Que tarde o temprano se lo iban a robar. Pero como buena fan de Pokémon, Valeria había empezado a ahorrar. Al menos, eso me decía cuando aún estábamos juntos. Pues bien, resulta que Hugo, su nuevo y flamante compañero del equipo rojo, fue el que le metió la idea en la cabeza de cambiarlo ya. Según lo que contaron sus amigas, Hugo estuvo semanas convenciéndola de que comprara no uno, sino 2 celulares. Uno para ella y otro para él, para que pudieran jugar juntos sin problemas. Le decía que él le daría su parte en cuotas, que lo importante era que ambos tuvieran buen equipo, que así podían capturar Pokémon más rápido y disfrutar más del juego. Al principio, Valeria dudó. Era una inversión grande. Pero Hugo no dejó de insistir. Le prometía que le pagaría mensualmente, que no habría ningún problema, que él lo quería igual que ella. Y así, entre palabras bonitas y promesas de raids compartidas, la convenció. Un día fueron juntos a una tienda grande, de esas que te ofrecen todo en cuotas. Compraron 2 celulares de gama alta. No recuerdo qué modelos eran exactamente, pero eran de los caros. Muy caros. Valeria los sacó al crédito, usando su propia tarjeta. Hugo solo puso la sonrisa. Ella se encargó de todo el papeleo,
de los registros, de firmar los recibos. Todo a su nombre. Salieron del local con los celulares y accesorios en una bolsa, felices, o al menos eso creyó ella. Supuestamente iban a ir a su casa o a un café cercano para configurar los teléfonos, instalar Pokémon Go y empezar a jugar juntos como una pareja de entrenadores felices. Pero apenas salieron del centro comercial, un auto se detuvo a su lado. Hugo, que era quien llevaba la bolsa de la compra, sin decir absolutamente nada, se subió al auto y la dejó ahí. Valeria se quedó parada en la acera, completamente confundida. Con cara de no entender si era una broma o qué. En la bolsa iban los 2 celulares, los accesorios, los comprobantes de pago, todos los documentos. Todo a su nombre. Y Hugo desapareció como un Pokémon salvaje al que no lograste atrapar. Regresó al barrio, fue a buscarlo donde supuestamente vivía, un cuarto alquilado por ahí. Pero ya no estaba. El hogar estaba vacío y nadie sabía nada. Preguntó por él en todos lados, pidió que lo llamaran, pero nada. Nadie le respondió. Y lo poco que logró averiguar fue que Hugo no era más que un ladrón de poca monta. Uno de esos tipos que viven de estafar a gente confiada, de aprovecharse de quien pueden. Todo esto Valeria se lo contó llorando a una de sus amigas. Le dijo que estaba buscando la forma de cancelar la deuda, pero que no veía cómo. Que estaba desesperada, que no quería contarle a sus padres, pero que ya no sabía qué hacer. Lo más triste del asunto es que, para poder comprar su celular nuevo, primero había vendido el que tenía. Lo vendió barato y usó parte del dinero para comprar accesorios para el celular que jamás llegó a usar. Fundas, vidrio templado, una batería externa oficial de Pokémon, todo eso terminó en manos del ladrón. Durante un tiempo, según lo que me contaron, tuvo que usar un celular viejo de su hermana. Uno que apenas funcionaba. Ni siquiera podía jugar. Todo se le vino abajo por una sola decisión. Una decisión que tomó con el tipo que decía compartir su misma pasión. Y al ver que no podía hacer nada más, al final Valeria había pedido ayuda a sus padres. Les explicó la situación, les suplicó ayuda para cubrir las cuotas, para evitar que la deuda creciera. Pero sus padres se negaron. Le dijeron que eso era responsabilidad suya. Que había tomado malas decisiones y ahora tenía que asumir las consecuencias. Que esperaban que aprendiera algo de todo eso. Que empezara a trabajar turnos completos. Un par de semanas después de enterarme del chisme completo, me la encontré por casualidad. Iba caminando con un grupo de amigos del barrio. Entre ellos estaban un par de amigas en común. Valeria venía un poco más atrás, como si no quisiera destacar. Yo venía en dirección contraria. Nos vimos de lejos. Las amigas me saludaron con una sonrisa incómoda, como si no supieran bien qué hacer. Valeria, en cambio, miraba a todos lados, manteniéndose detrás de ellas. Cuando me acerqué, la saludé en voz alta. No por cordialidad, sino para fastidiarla un poco. Y lo logré. Hola, Valeria. ¿Cómo va el juego? ¿Sigues en el equipo infiel? Ni me miró. Solo bajó la cabeza, se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra, dejando a sus amigas ahí, en silencio. Una de ellas se rió por lo bajo y me guiñó un ojo. Y bueno, como dije al inicio, todo esto pasó hace ya varios años. No tengo idea de qué habrá sido de su vida. Solo espero que al menos haya aprendido algo. Que la próxima vez que cambie de equipo, lo piense mejor. Si esta historia te dejó sin palabras, la que te dejo aquí te va a sorprender aún más. Haz clic ahora y compártela con tus amigos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Gracias por estar aquí, nos vemos en la siguiente.